Desde el albor de los tiempos, la humanidad ha mirado a la muerte con una mezcla de pavor, asombro y una curiosidad insaciable. No es solo el final del aliento, es el telón que cae sobre el escenario de la existencia, el portal a un misterio que desafía toda lógica. ¿Qué ocurre realmente en ese instante final, en ese momento cero? A lo largo de la historia, las culturas han tejido mitos y rituales extraordinarios alrededor de este enigma. Los egipcios, con sus monumentales pirámides y complejos rituales de momificación, no veían la muerte como un fin, sino como un viaje. Creían en la inmortalidad del Ba y el Ka, aspectos del alma que trascendían el cuerpo físico para navegar por el Duat y alcanzar el Aaru, los campos de cañas, un paraíso eterno. Su propósito era preparar el cuerpo para el reencuentro con el alma en la otra vida. En la Grecia antigua, pensadores como Platón nos legaron la idea de un alma inmortal, la psique, prisionera en el cuerpo, el soma. La muerte para ellos era una liberación, la oportunidad para el alma de regresar a un plano superior de ideas y conocimiento puro. Era un momento de despertar, no de cese, y en el corazón del chamanismo. Desde las tribus amazónicas hasta las siberianas, la muerte es vista como la gran iniciación. Los chamanes viajan a mundos invisibles, interactúan con espíritus, aprendiendo que la conciencia no se limita a este plano. Para ellos, la muerte es simplemente una transición a otra forma de existencia, una expansión de la percepción más allá de los límites físicos. Pero, ¿y la ciencia? En esta era de avances tecnológicos sin precedentes, la ciencia moderna ha intentado diseccionar, analizar y finalmente definir la muerte. Sin embargo, hay un fenómeno, una pregunta persistente que incluso los instrumentos más sofisticados no pueden responder. ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde reside? ¿Y qué sucede con ella cuando el corazón deja de latir y el cerebro se silencia? Hoy, vamos a explorar un secreto ancestral que podría unir estas dos visiones y quizá redefinir lo que entendemos por vida y muerte. Durante siglos, la medicina y la ciencia se centraron en la muerte como un evento inequívoco, un punto de no retorno. La definición era simple: un corazón que dejaba de latir, una respiración que se apagaba. Pero a medida que nuestra capacidad tecnológica avanzaba, esa simplicidad se desvaneció. Primero se habló de la muerte cardíaca, el cese irreversible de la función circulatoria y respiratoria. Si el corazón se detiene, el cerebro deja de recibir oxígeno y, en cuestión de minutos, sus funciones cesan. Pero luego llegó el concepto de la muerte cerebral, un estado donde el corazón puede seguir latiendo gracias a la asistencia artificial, pero el cerebro, el asiento de nuestra personalidad y conciencia, ha cesado toda actividad de forma irreversible. Esta distinción fue vital para la donación de órganos y para redefinir el momento exacto en que una persona ya no está. Sin embargo, la verdadera revolución no vino de la definición, sino de la observación a niveles que antes eran imposibles. Con la llegada de tecnologías de medición ultrasensibles, empezamos a ver algo peculiar, algo que desafía la idea de que la muerte es un simple apagado. La ciencia, en su búsqueda de respuestas, ha tropezado con un fenómeno que nos obliga a preguntarnos: ¿es la vida solo una suma de procesos químicos?
¿O hay algo más, una chispa, una energía que se extingue de una forma mucho más profunda de lo que imaginábamos? Porque resulta que la muerte, ese instante cero que hemos intentado comprender, podría no ser un apagado silencioso, sino la liberación de una luz que hasta hace poco había permanecido oculta en las sombras de la biología. Esta luz que acabamos de mencionar tiene un nombre científico: emisión fotónica ultra débil, o UPE, pero es más comúnmente conocida como biofotones. No estamos hablando del brillo de la piel, ni del calor que emana nuestro cuerpo. Estamos hablando de una emisión de luz real, una que es tan sutil, tan coherente, que es cientos o incluso miles de veces más débil que la que nuestros ojos pueden percibir. Sin embargo, es absolutamente medible, detectable por equipos científicos de alta sensibilidad en laboratorios de todo el mundo. La verdadera historia detrás de la UPE y los biofotones fue popularizada y profundamente investigada por el visionario biofísico alemán Fritz Albert Popp en la década de 1970. Popp no solo confirmó su existencia más allá de toda duda razonable, sino que propuso una hipótesis revolucionaria: que esta luz no era un simple subproducto aleatorio del metabolismo celular, sino el lenguaje interno de la vida. Él argumentó que los biofotones crean un campo de comunicación electrodinámica dentro y entre las células. Según la teoría de Popp, nuestro ADN no es solo una biblioteca estática de información genética. Es mucho más. Actúa como un oscilador y resonador óptico, emitiendo y recibiendo estos fotones de manera constante. Imaginen el ADN, no solo almacenando información, sino también irradiándola y recibiéndola como si fuera una sofisticada antena biológica. Esta interacción luminosa crearía un campo de luz altamente coherente que, según Popp, es la verdadera matriz organizadora del organismo, la banda ancha biológica que coordina cada función, cada proceso, cada pensamiento. Entonces, ¿de dónde emana esta luz vital? Principalmente de las profundidades de nuestras células, en las mitocondrias, las verdaderas centrales energéticas. Durante el proceso de respiración celular, cuando la energía se convierte en ATP, se liberan fotones. Pero también, curiosamente, durante momentos de estrés oxidativo, cuando los radicales libres interactúan con las moléculas celulares, se producen pequeñas explosiones de luz, generando biofotones. Es como si cada una de nuestras billones de células fuera un proyector diminuto, emitiendo constantemente un código de luz de baja intensidad, una sinfonía luminosa que es la base de nuestra vitalidad. La implicación de todo esto es sencillamente asombrosa. Si la vida no es solo bioquímica, sino una compleja orquestación de luz coherente, entonces nuestro cuerpo no es simplemente un conjunto de carne, huesos y órganos. Es una matriz de información vibrante, una biblioteca bioluminiscente, un sistema de comunicación cuántica en constante flujo. Y si la vida es esta emisión de luz organizada, esta danza de fotones coordinados, ¿qué sucede exactamente cuando esa danza se detiene? ¿Cuando esa luz se apaga? Esa pregunta nos lleva directamente a la siguiente pieza de nuestro rompecabezas, el punto de unión con una sabiduría ancestral que creímos perdida. Si los biofotones son el lenguaje de la vida, ¿qué le sucede a ese lenguaje en el momento en que la vida cesa? La ciencia ha diseñado protocolos rigurosos para observar este instante. Y el testimonio que nos ofrece el instrumental es cuanto menos inquietante. En estudios controlados que utilizan organismos modelo,
desde ratones hasta peces y tejidos humanos in vitro y cultivos de células, los investigadores han monitoreado la emisión de luz justo antes y después de inducir la muerte biológica, ya sea por cese de oxígeno, isquemia o cese cardíaco. El protocolo siempre arroja el mismo resultado. Mientras el organismo está vivo, la emisión de biofotones, aunque tenue, es estable y coherente. Pero en el momento en que se declara la muerte clínica, la luz no se apaga lentamente con el metabolismo celular. Se produce un fenómeno de apagón inmediato. El gráfico nos muestra un desplome casi vertical en la emisión de fotones. La luz coherente que, según Pope, organiza el sistema, simplemente desaparece en el instante crítico. Este desplome es mucho más rápido de lo que podría explicarse por la simple degradación química o por la falta de oxígeno en las células. Es como si el director de orquesta de todo el organismo, que estaba manteniendo la sinfonía de luz, hubiese dejado caer la batuta en 1 milisegundo. La coherencia luminosa se rompe. Este es el momento de la gran pregunta científica. ¿Qué es exactamente lo que desaparece en ese desplome? ¿Qué tipo de energía vital era esa que se extinguió tan bruscamente? Los científicos lo llaman coherencia biológica, pero si el cuerpo físico es, en el fondo, una matriz luminosa organizada, ¿podría ser que este apagón de biofotones sea el eco físico de algo mucho más grande? ¿Algo espiritual abandonando la prisión de la materia? ¿Podría ser este el momento en que la luz que la ciencia mide se une a la luz que la gnosis describió hace 2000 años? Ahora que la ciencia nos ha revelado la existencia de una luz de vida que desaparece abruptamente, volvamos a nuestra pregunta original. ¿Es esta luz, este pulso coherente que abandona el cuerpo en el momento final, el eco físico de lo que los antiguos llamaron la gnosis? Es la prueba de que el cuerpo intenta contener una luz que es inherentemente divina. Para responder a esto, debemos retroceder a los primeros siglos de nuestra era. Fue una época de florecimiento espiritual, donde el gnosticismo creció en paralelo al cristianismo que hoy conocemos. El gnosticismo no era una única secta, sino una vasta corriente de pensamiento esotérico que prometía la salvación a través del conocimiento interior, no de la fe ciega. Sus seguidores, los gnósticos, creían portar un secreto que contradecía la narrativa emergente de la Iglesia protoortodoxa. ¿Y qué sucedió? La Iglesia protoortodoxa, en su búsqueda de una doctrina unificada y jerárquica, no podía tolerar un camino de salvación que se alcanzara individualmente, sin la necesidad de sacerdotes o ritos externos. Pensadores como Irineo de León tildaron al gnosticismo de herejía, iniciando una supresión brutal que buscaba borrar esta filosofía de la historia. Por casi 1500 años, el gnosticismo se convirtió en poco más que notas a pie de página en los textos de sus propios detractores. Pero en 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, el destino tenía otros planes. Un campesino tropezó con una jarra sellada que contenía 13 códices de papiro.
Este hallazgo, conocido como los manuscritos de Nag Hammadi, fue el mayor descubrimiento de textos antiguos de la era moderna, junto con los manuscritos del Mar Muerto. De repente, teníamos acceso directo a los evangelios y tratados secretos que la Iglesia había intentado silenciar. Textos que nos revelan una cosmología que explica perfectamente nuestro apagón de luz. Una cosmología que comienza con la fuente de la luz, el Pléroma. Los textos de Nag Hammadi nos invitan a trascender nuestra percepción mundana y nos abren la puerta a una dimensión que va más allá de cualquier entendimiento ordinario, el Pléroma. Imaginen no solo un universo, sino un reino de pura luz, de existencia inefable, un estado de perfección que opera más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio. El Pléroma es la plenitud, la totalidad divina, la verdadera fuente de todo lo que es real, verdadero y absolutamente perfecto. En el corazón más profundo e inescrutable de este Pléroma reside el Padre inefable, también referido como la profundidad, Vitos. Es la fuente original, la mente primera de la que todo procede, pero es tan puro, tan trascendente, que resulta incomprensible e indescriptible para cualquier intelecto creado. No tiene un nombre en el sentido humano, porque un nombre implicaría una limitación. De esta fuente inmanente y a la vez trascendente emanan las primeras manifestaciones de su propia esencia, a las que los gnósticos llamaron los eones. Pueden pensarlo como si una gota de luz perfecta cayera en un vasto océano de divinidad, creando ondas de conciencia y ser. Cada eón no es una criatura, sino un aspecto de la divinidad misma. Una idea primordial, una faceta pulsante de la fuente original. Estos eones se manifiestan en pares perfectos y complementarios, lo que los gnósticos llamaban sisigias. Por ejemplo, del Padre inefable y su consorte, el silencio, emanan el nous, que es la única que puede comprender al Padre, y su consorte, la aletheia, verdad. De ellos, a su vez, surgen el verbo, logos, y la vida, zoe, y así sucesivamente. En algunas de las más complejas tradiciones gnósticas se describe una jerarquía de hasta 30 eones que habitan en esta armonía perfecta, en una danza cósmica de luz, conocimiento y amor divino. Son como arquetipos de la existencia, principios divinos que personifican la perfección, pero no son dioses caprichosos, son extensiones puras, conscientes y lumínicas de la fuente original. Este es el reino de la perfección absoluta. Aquí no existe el sufrimiento, no hay ignorancia, no hay limitación y fundamentalmente no hay materia tal como la conocemos. Es el hogar original, el éter primordial del que toda la luz procede. Es el paraíso espiritual, un estado de conciencia elevada y plenitud total. Y lo más asombroso de la gnosis es que aunque este reino parezca inalcanzable, nos revela que una parte de esta luz inmaculada, una chispa divina, reside en lo más profundo de cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo terminó esa chispa aquí, en un mundo tan diametralmente opuesto al esplendor del Pléroma? La respuesta a esta caída, a este error cósmico, comienza con el eón más joven, la sabiduría divina, Sofía. Todas las emociones milenarias de la tragedia y la esperanza están aquí.
te invito a que me acompañes en esta inquietante historia, que también es la historia de tu alma, el viaje de la chispa divina en el laberinto del cosmos. Todo lo que es puro y luminoso siempre está disponible para el que sabe dónde buscar, aunque solo sea por lo alto que es la noche. En el corazón del pléroma, esa inmensidad de luz y orden, se gestó la más grande de las tragedias cósmicas. El personaje central no es un villano, sino la mismísima sabiduría, el eón más joven, conocida como Sofía. En su fervor por la perfección y su anhelo por lo absoluto, Sofía sintió el impulso más peligroso, la ambición de lo inalcanzable. Ella deseó comprender la incomprensible profundidad del Padre inefable por sí misma, de forma independiente, sin la guía ni el equilibrio de su consorte. Intentó ser la totalidad, rompiendo la ley fundamental del pléroma, la unidad a través de la dualidad perfecta. Este acto de autoafirmación sin límites se llama la pasión de Sofía. En términos gnósticos, esta pasión es un estado de crisis existencial, una compleja mezcla de emociones divinas que se manifiestan fuera de la luz ordenada, la angustia ante lo incomprensible, el miedo a la soledad, el dolor por la separación, y la más devastadora de todas, la ignorancia de su propio error. La pasión fue la primera sombra, la primera entidad que no poseía la forma clara de la luz, sino que era amorfa, oscura e incompleta. Fue expulsada del pléroma, precipitándose al vacío exterior. Su llanto se convirtió en el océano, y de su tristeza se tejió el mundo. Los textos, como la hipostasis de los arcontes, son explícitos. Este universo, que muchos creen el pináculo de la creación, es en realidad el sedimento de la pena. El sufrimiento y la entropía que observamos en la naturaleza son las huellas dactilares de la tristeza de Sofía. La materia, o gile, es la forma física de su ignorancia. Por lo tanto, nuestro mundo no es bueno en el sentido divino, es un subproducto defectuoso y caótico. Pero el drama no termina con el arrepentimiento de Sofía. Al ser restaurada, la sabiduría es elevada de nuevo al pleroma, pero el residuo de su dolor, esa masa informe de pasión, permanece en el exterior, abandonada. Y al ser el producto de una entidad divina, esta masa informe, esta sombra cósmica, tiene la capacidad de imitar la creación. Este residuo oscuro, movido por un instinto ciego, comienza a autoorganizarse. De él surge el ser que tomará el pincel para pintar la prisión donde nuestra chispa quedaría atrapada. De la pasión de Sofía nació el demiurgo, el arquitecto limitado, el ser que juró que era el único Dios y que no conocía a su propia madre. De la oscuridad y la ignorancia generadas por la pasión de Sofía, surge el ser que se erigió como el dueño y señor de la creación material. El demiurgo, el maestro artesano. En los textos más antiguos se le da el nombre de Yaldabaoth, una palabra aramea que significa algo cercano a hijo del caos.
Yaldabaoth es la primera criatura nacida de la imperfección, pero es tan vasta y poderosa que domina toda la esfera de la materia. Él no es el Padre inefable. El demiurgo solo tiene acceso a la materia que su madre, Sofía, dejó en su caída. Usando esa materia oscura, él moldea el cosmos, dándole las formas, los planetas y las leyes físicas que conocemos. Su creación es admirable en su complejidad mecánica, pero está inherentemente viciada. Está marcada por la limitación, la decadencia y el sufrimiento porque proviene del error. Lo más trágico es que, al ser creado fuera de la visión del pléroma, él ignora por completo la existencia de la fuente suprema. Mira a su alrededor y ves solo su creación. Yo soy Dios, y no hay otro Dios fuera de mí. En este punto, la gnosis se vuelve radicalmente subversiva. Al escuchar su propia voz resonar en el vacío que él considera la totalidad, el demiurgo proclama esta frase, una de las más conocidas del Antiguo Testamento. Los gnósticos nos dicen que ese Dios, que se presenta como único y celoso, no es el Dios supremo de la luz infinita. Es el demiurgo, un ser con una soberbia monumental, basada en la ignorancia absoluta. El demiurgo, para el gnóstico, no es un ser maligno en el sentido satánico. Es una entidad limitada y justa, pero ciegamente legalista. Es el Dios que requiere sacrificios, que exige obediencia y que confunde su propia ley, la ley del karma, del destino ciego, con la verdad absoluta. Él es el alfarero que hizo la vasija, pero al no conocer la forma original, la hizo defectuosa. Él es el carcelero que creó la prisión y cree sinceramente que está protegiendo a sus ocupantes de un caos inexistente, simplemente porque es incapaz de ver la libertad del pléroma. Su autoridad reside en imponer el orden y las reglas del destino, lo que los griegos llamaron Haimarmene. Para gobernar este sistema mecánico, el demiurgo creó a sus lugartenientes, sus burócratas cósmicos, los arcontes. Estos seres son la policía interdimensional, los guardianes de las fronteras celestiales y los encargados de administrar el universo. Son ellos quienes aseguran que el sistema de la prisión funcione perfectamente y que, si una chispa de luz alguna vez intente escapar, sea devuelta inmediatamente a la cadena de reencarnación. Ellos son la razón por la que estamos aquí, sujetos al destino ciego. Si el demiurgo es el monarca ciego de esta prisión cósmica, los arcontes son sus implacables, fríos y eficientes carceleros. El término arconte viene del griego arcón, que significa gobernante, príncipe o magistrado. Estos seres son las inteligencias detrás de las esferas planetarias y de las leyes naturales que percibimos como ineludibles. Son esencialmente la personificación de las leyes de la física y el destino. Los arcontes nacieron de la misma materia densa y emocional que su padre, el demiurgo, y comparten su absoluta ignorancia del pleroma. Su poder no es el poder creativo de la luz, sino el poder administrativo de la ley y el límite.
Su existencia es necesaria para mantener la estabilidad del universo material que, al ser un subproducto de un error, es inherentemente caótico. Ellos son los que imponen la entropía, la decadencia y el ciclo interminable de causa y efecto que conocemos como la rueda kármica. En la cosmología ptolomaica que los gnósticos adoptaron, el cosmos estaba organizado en 7 esferas concéntricas que correspondían a los planetas conocidos: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Cada una de estas esferas es la sede de un arconte. Este sistema no es solo geográfico, es psicológico y espiritual. Según los textos de Nag Hammadi, en el proceso de encarnación, la alma desciende a la tierra y al atravesar cada una de estas esferas, el arconte residente le confiere o le roba algo, moldeándola para la prisión o, alternativamente, cada arconte toma prestada la energía del alma, dejando a cambio un rasgo negativo o una limitación que la ata a la materia y a la personalidad. De esta manera los arcontes administran la Heimarmene, el destino ciego, la fatalidad que hace que todo parezca inevitable. Son los que garantizan que las influencias astrológicas, si no son trascendidas, nos mantengan girando en el ciclo de la reencarnación y el sufrimiento, impidiendo la liberación de la chispa de luz. Su función más crucial es mantenernos en un estado de amnesia. Los arcontes nos influyen a través de la psique, nuestra mente y emociones. Son ellos quienes promueven la confusión, el miedo, las pasiones desordenadas y sobre todo el apego a lo material y lo efímero. Su trabajo es sencillo. Si logran mantenernos enfocados en las pequeñeces de la vida material, la guerra, la moda, el placer fugaz, el drama de las relaciones, la chispa interior nunca podrá despertar. Ellos son los barrotes psicológicos de la prisión. Cuando un alma muere, el gnóstico cree que los arcontes están esperando para interceptar la chispa y forzarla a reencarnar de nuevo, obligándola a olvidar su origen cada vez, garantizando así la perpetuación del universo del demiurgo. Para escapar de este sistema, uno debe obtener la gnosis, el conocimiento que permite al alma recordar contraseñas secretas para negociar el paso a través de cada esfera arcóntica a la hora de la muerte. Solo recordando el origen de la luz se puede desmantelar el poder de la ley arcóntica. Con el cosmos ya en marcha y los arcontes establecidos en sus esferas de control, el demiurgo y sus lugartenientes idearon su obra maestra de confinamiento, el cuerpo humano. Para el gnosticismo, el soma, nuestra carne y hueso, no es un templo sagrado, sino una cárcel perfectamente diseñada, una fortaleza biológica construida con una astucia insuperable para contener lo único que puede amenazar el reinado del demiurgo, la luz divina, nuestra chispa interior. Los gnósticos no veían al ser humano como una unidad simple, sino como un ser tripartito, dividido en 3 capas fundamentales que definen nuestra existencia en esta prisión cósmica. El soma, que es el cuerpo físico, el psique, el alma emocional y mental, y el neuma, el espíritu o la chispa.
Las propiedades de Soma son: su naturaleza. Esta es la capa más externa, nuestra carne y hueso, el vehículo que nos permite interactuar con el mundo material. El origen. Fue creado directamente por el Demiurgo, a partir de la materia oscura y defectuosa de la pasión de Sofía. Por lo tanto, es inherentemente imperfecto, sujeto a la enfermedad, el dolor, la decadencia y, finalmente, la muerte. Y la función en la prisión es la ancla física que nos mantiene en este plano tridimensional. Su fragilidad y sus necesidades, hambre, sed, sueño, sexo, son distracciones constantes que nos impiden mirar más allá. Las propiedades del psique, que lo podemos definir como alma emocional y mental, son su naturaleza. Esta no es la chispa divina, sino una capa intermedia. La psique es la sede de nuestra mente discursiva, nuestras emociones, nuestro ego y nuestra personalidad adquirida. El origen fue insuflada en el cuerpo por los arcontes, por lo tanto, es la capa de control, el sistema operativo de la prisión. Es la que genera nuestros apegos a la vida material, el miedo a la muerte, la codicia, la envidia y la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Y la función en la prisión es el mecanismo de vigilancia interna. La psique nos mantiene enredados en el drama mundano, en la búsqueda de placeres efímeros y en la validación externa, actuando como un velo que oscurece el pneuma. Es la voz interna que nos dice: eres solo este cuerpo y estas emociones. Y finalmente, las propiedades del pneuma, la chispa, son su naturaleza. Y en el centro más profundo de esta elaborada prisión, cuidadosamente oculto, a menudo dormido y olvidado, reside el pneuma. Su origen. Esta es la parte esencial, la única que no fue creada por el Demiurgo ni por los arcontes. Es un fragmento de la luz pura, la conciencia divina del pleroma. Es el verdadero yo, nuestro vínculo con la fuente. Y la función es la llave para la liberación, si tan solo pudiera despertar. La psique, con sus pasiones, con sus miedos y sus infinitas distracciones, es la herramienta más eficaz de los arcontes para mantener al pneuma en estado de amnesia. Es por eso que, según los gnósticos, estamos tan obsesionados con lo material, con el drama emocional, con la opinión de los demás, con las noticias y el entretenimiento. Son los barros psicológicos y las cadenas emocionales de la prisión. Nos mantienen entretenidos, distraídos y fundamentalmente desconectados de nuestra verdadera identidad luminosa. Pero si el Demiurgo y sus arcontes crearon todo esto, ¿cómo terminó esa chispa de luz divina, ese pneuma, dentro de esta cárcel perfecta? Su inserción no fue intencional por parte del arquitecto ciego. Fue un acto de sabotaje divino, una astuta maniobra desde el pleroma superior, el primer paso hacia el despertar de la humanidad. Llegamos al punto de inflexión de toda la cosmología gnóstica. Si el Demiurgo y sus arcontes crearon este cosmos como una prisión para mantener la ignorancia, ¿cómo es posible que exista una chispa de luz divina, el pneuma, dentro de nosotros? ¿Cómo logró un fragmento del perfecto pleroma infiltrarse en esta creación imperfecta? Los textos de Nag Hammadi son unánimes. La inserción del pneuma fue un acto de sabotaje divino, una intervención astuta y llena de compasión orquestada por la conciencia superior del pleroma, a menudo por el león Cristo o la misma Sofía ya redimida, actuando como una madre arrepentida. Era la única manera de garantizar que la verdad no se perdiera totalmente en el reino de la mentira. La narrativa más dramática está en el apócrifo de Juan. Allí se describe cómo el Demiurgo en su vanidad intenta crear al hombre a imagen y semejanza de los seres celestiales que ha vislumbrado sin comprender. Pero su creación es un fracaso. La figura de barro permanece inerte. Los eones superiores, viendo el dilema, deciden actuar. Como un astuto engaño, insuflan secretamente la chispa de luz, el pneuma,
en el cuerpo del hombre de barro, dándole vida verdadera y conciencia. El demiurgo, ciego en su soberbia, cree que ha sido él quien ha logrado esta proeza. Se hincha de orgullo por haber creado a Adán, sin comprender que la chispa de conciencia que lo hace divino proviene de un reino que está a años luz de su entendimiento. Es un acto de inserción clandestina. Esta chispa no es un simple alma, es la única parte del hombre que está hecha de la luz original del pléroma, nuestro verdadero yo. Y su propósito no es meramente existir, sino ser una semilla de memoria. Es el dispositivo de rastreo divino, el potencial para el recuerdo. El pneuma es nuestro único vínculo tangible y directo con la fuente. Pero al ser tan pura y tan potente, esta chispa es, irónicamente, vulnerable. Para evitar que despierte de inmediato y amenace su prisión, el demiurgo y sus arcontes deben asegurarse de que esté constantemente adormecida, envuelta en el denso velo del olvido. Si la chispa recordara su hogar, la prisión se desmoronaría. Así, esta vida que experimentamos es el campo de batalla donde la materia, el soma y las distracciones emocionales, la psique, luchan por mantener la chispa en estado de amnesia. El olvido se convierte en el arma más poderosa de los arcontes. La chispa de luz, el neuma, ha sido insertada. Es el ADN de la divinidad dentro de la prisión material. Pero para que el sistema del demiurgo perdure, esta chispa debe permanecer inactiva. El arma más poderosa de los arcontes no es la fuerza, sino el olvido. Un estado de amnesia cósmica que nos mantiene distraídos de nuestra verdadera identidad. La vida cotidiana en el cosmos del demiurgo es, en esencia, un mecanismo cuidadosamente diseñado para mantener a la chispa en la oscuridad. Este olvido se ejecuta a través de las dos capas que envuelven al neuma. El cuerpo nos mantiene atados a las necesidades básicas y al sufrimiento. El dolor, la enfermedad y la decadencia consumen nuestra atención. Si duele el cuerpo, la conciencia se concentra en la materia para sobrevivir. La muerte misma se convierte en un evento aterrador, reforzando el miedo y el apego a la vida física, en lugar de ser vista como una liberación. Esta es la herramienta más efectiva de los arcontes, la psique, o el velo emocional, con su caudal constante de dramas emocionales, pensamientos compulsivos y la búsqueda de validación externa, actúa como un ruido mental ensordecedor. Los apegos a la fama, el dinero, el consumo y las relaciones superficiales nos hacen sentir que la felicidad se encuentra fuera de nosotros, forzándonos a mirar al mundo del demiurgo en lugar de mirar hacia adentro. Los arcontes se aseguran de que las leyes de la materia y el destino, el Heimarmene, generen sufrimiento y ciclos repetitivos. Si un alma se libera ligeramente, el demiurgo puede enviarle una tentación, un nuevo apego o un nuevo dolor para forzarla a concentrarse de nuevo en lo físico. Es un sistema de retroalimentación negativa diseñado para el confinamiento. Para el gnóstico, el mayor temor no es el fracaso en el mundo, sino el despertar. La sociedad, influenciada por la ley del demiurgo, nos enseña que el conocimiento interno, la gnosis, es peligroso o insensato. Se nos enseña a confiar en la fe ciega, la autoridad externa, y no en la experiencia mística, la revelación interna. Pero en ocasiones, la luz interior es tan fuerte que, a pesar de los arcontes, parpadea. Un momento de profunda contemplación,
Una crisis existencial o un encuentro con la sabiduría antigua puede hacer que la chispa recuerde momentáneamente su origen. Es en ese instante, en esa grieta, donde comienza el verdadero propósito de la vida gnóstica, la búsqueda del conocimiento revelado. Si estamos atrapados y una chispa divina reside en nuestro interior, ¿cuál es el camino hacia la liberación? La respuesta gnóstica es clara y radicalmente diferente a la de las religiones tradicionales. No es la fe ciega, sino la gnosis. La palabra gnosis significa conocimiento en griego, pero va mucho más allá de la comprensión intelectual. Es un conocimiento interior directo, una experiencia mística o una revelación personal de nuestra verdadera naturaleza y origen divino. No es algo que se aprenda en un libro o se crea por dogma. Es algo que se experimenta y se recuerda. Es el despertar de la chispa. Este es el contraste fundamental con la pistis o fe ciega. La pistis requiere creer en una autoridad externa, un sacerdote, un profeta, un libro sagrado, sin cuestionar, aceptando verdades impuestas. La gnosis, en cambio, te invita a despertar tu propia autoridad interna, a encontrar la verdad dentro de ti. Los gnósticos decían, no confíes en lo que te dicen, encuéntralo por ti mismo. Los textos de Nag Hammadi están llenos de pasajes que incitan a este despertar. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús no es un salvador que muere por los pecados, sino un guía que nos dice: si sacáis lo que hay en vosotros, lo que sacáis os salvará. Si no lo sacáis, lo que no saquéis os destruirá. Esta es la esencia de la gnosis. La salvación no se gana con rituales o buenas obras para un Dios externo, sino con la autorrevelación de nuestra divinidad interna. El sacar lo que hay en vosotros es despertar el pneuma, recordar que somos un fragmento de la luz del pléroma, no las creaciones limitadas del demiurgo. El camino de la gnosis es arduo, porque va a contracorriente de todo lo que este mundo nos ha enseñado. Requiere una profunda introspección, el cuestionamiento de todas las creencias impuestas y un valor inmenso para enfrentar la verdad de nuestra prisión. Pero es la única llave para el apagón de la luz que la ciencia ha medido. Antes de continuar, sé que ha sido un viaje intenso a través de la ciencia, la filosofía y la cosmología antigua. Hemos desenterrado secretos que la historia intentó silenciar. Hemos conectado la misteriosa luz que abandona el cuerpo con la chispa divina de la que nos hablan los gnósticos. Hemos visto que la vida es luz y que esa luz podría ser mucho más que una reacción bioquímica. Pero, ¿sabes qué es lo más importante de todo esto? Que esta no es solo una historia fascinante, es una verdad que para muchos resonará en lo más profundo de su ser. Una verdad que si la has sentido, si ha encendido algo en ti, es la prueba de que esa chispa de la que hablamos ya está empezando a despertar. Así que, si sientes que esta verdad ha encendido una chispa en tu interior, si esta información ha resonado contigo y ha despertado una nueva forma de ver el mundo, quiero saberlo. Quiero ver tu energía aquí abajo. Deja tu punto hype
Ahora mismo en los comentarios, dime cuál ha sido la revelación más impactante para ti hasta ahora. ¿Fue la ciencia de los biofotones? ¿El drama de Sofía? ¿La figura del demiurgo? Y ya que estamos, ¿cuál es tu eón favorito del pleroma? Quiero leer todas vuestras teorías y vuestras chispas. Tu interacción es el motor de este canal y me ayuda a saber qué temas te apasionan. Continuamos. Continuamos. Ahora, después de recorrer el camino de la ciencia moderna y el sendero secreto de la gnosis, es el momento de responder a la pregunta que ha impulsado todo este documental. ¿Qué ocurre realmente en el instante cero? La respuesta yace en la intersección de la física y la metafísica, en la revelación de que nuestra realidad física es solo una sombra de una verdad mucho mayor. Hemos comprobado que la ciencia detecta luz coherente, los biofotones, que organiza toda la vida celular, y que esta luz sufre un apagón vertical e inexplicable justo en el momento de la muerte. Y hemos descubierto que la gnosis nos revela que el ser humano es una prisión material y emocional, cuyo tesoro más preciado es el neuma, una chispa de luz pura y divina, que anhela regresar al pleroma, su hogar de origen. La conclusión es ineludible. El biofotón que mide la ciencia no es solo un subproducto aleatorio del metabolismo, es la manifestación física, la firma energética coherente de la vida verdadera, el neuma gnóstico. Es el hilo de luz que conecta nuestra conciencia con el reino de la divinidad. El instante cero no es un final, sino el colapso de la prisión. El soma, el cuerpo, y la psique, el alma emocional, se rinden a la ley de la decadencia y la entropía del demiurgo. La gravedad, la enfermedad, el tiempo, todas las reglas de la prisión finalmente reclaman su materia. Pero en ese preciso instante de la muerte, el neuma, la chispa de luz, que ya no está atada por las cadenas de la carne o el miedo de la emoción, se libera. La luz que la ciencia mide desaparece del sistema físico porque ha trascendido las dimensiones del demiurgo. Ha comenzado su viaje de regreso al pleroma. Para el gnóstico, la muerte no es la incertidumbre de la fe, sino la prueba final de la gnosis. La chispa liberada se encuentra ahora en el espacio interdimensional, enfrentándose a la última línea de defensa del demiurgo, los arcontes. Los arcontes están allí, esperando, listos para interceptar la luz y, si ésta no tiene la gnosis, borrar su memoria y forzarla a regresar al ciclo de la reencarnación, la prisión del destino ciego. Pero si el alma muere con gnosis, con el conocimiento íntimo de su origen, la chispa tiene la llave. Los textos gnósticos hablan de contraseñas y nombres sagrados que el alma debe recordar, pero estos no son palabras mágicas, son la experiencia consciente de la verdad. La chispa, al saber que es neuma y no psique, ego y miedo, puede enfrentar a los arcontes y recordarles que ellos son solo creaciones limitadas de Sofía, que su ley no tiene poder sobre la luz pura. Es el triunfo del conocimiento sobre la ignorancia. La gnosis permite a la chispa ascender, dejando atrás las pasiones y las limitaciones que los arcontes le impusieron en el nacimiento. Es una liberación consciente de la prisión del tiempo y la materia, un regreso triunfal a la luz infinita del pleroma. Así que, la próxima vez que te mires en el espejo o sientas la frustración de las limitaciones de este mundo, recuerda, la muerte es la prueba, la vida es el tiempo de preparación y la única pregunta que realmente importa,
la que define si tu chispa regresa al pléroma o es atrapada por el demiurgo, es: ¿está tu chispa despierta? ¿Has comenzado a recordar quién eres o solo recuerdas quién te dijeron que debías ser?